Sí, ya está. Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias Padre Rodolfo por aceptar esta invitación. Algo que salió en el consejo de darle más importancia a Paloti, la espiritualidad palotina, y reavivar el compromiso de algunos que lo han hecho, ese compromiso apostólico, animarlos a renovarlo el 21. Y pensábamos en esta charla, en esta conversación, en entusiasmar a otros que quieran hacer ese compromiso apostólico. Como el primer puntapié, el primer movimiento. Después vamos a ir viendo, a reunirnos por lo menos una vez por mes, ir leyendo Paloti, conociendo la espiritualidad palotina, para ir alimentándonos como comunidad. Y Paloti, que del cielo, él interceda por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestro apostolado, para que también revivemos nuestra fe y nuestra caridad. No la dejemos apagar. Así que muchas gracias, Padre Rodolfo, por este momento. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, pero sinceramente, en primer lugar porque me encanta estar acá, y en segundo lugar porque a todo el mundo le gusta hablar de aquello que es significativo para él, ¿no? Y en tercer lugar, lo que yo siempre digo, cuando uno viene a exponer un tema y habla, no solo enriquece, se enriquece y se habla a sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es este mutuo enriquecimiento el que nos permite estar esta noche acá, y por eso muchas gracias, René y al Consejo Pastoral por la invitación. Me han dicho que hable un poco del carisma palotino, de la espiritualidad, de la misión, de la unión del apostolado católico. ¿Qué es un carisma? En primer lugar, es un don del Espíritu Santo. Si Guillermo, que está ahí, le quiere regalar, pongámosle, qué sé yo, al padre René, su mochila, Muchas gracias, Guillermo. Susana, tranquilo. ¿Yo qué hice? ¿Se la regalé yo? ¿Quién se la regaló? ¿Quién la recibió? ¿Y yo qué hice? Yo hice de mediador. Paloti, como todo fundador, es un mediador. El carisma nace del Espíritu Santo. Paloti tuvo el don de Dios, la gracia, de abrirse al don del Espíritu Santo, de abrirse a la voz del Espíritu, y a través de él Dios nos regaló ese carisma. Por eso dice un documento de la Iglesia, el Evangelii Testificatio, un documento apenas terminó el concilio, ¿no? Dice, el carisma, lejos de ser un impulso nacido de la carne y de la sangre, u originado por una mentalidad que se conforma al mundo presente, es fruto del Espíritu Santo que actúa siempre en la Iglesia. Y por eso, si queremos conocer el carisma, tenemos que tener una intensa relación con Paloti, pero una apertura muy fuerte al Espíritu. Yo creo que estas charlas nos hacen bien, transmitimos, digamos, aquello que uno puede decir del carisma, aquello que uno va viviendo, aquello que va como dándole forma al carisma. Pero la experiencia del carisma es una experiencia que brota del encuentro con el Espíritu. Y porque el carisma nos vino a través de San Vicente Paloti, de la comunión con San Vicente Paloti, ¿no? Es como San Vicente Paloti en la oración, en el encuentro con Jesús, en mirar la realidad, en escuchar lo que el Espíritu nos dijo a través de Paloti, el leerlo a Paloti, el estudiarlo a Paloti,
pero también el dejar que ese mensaje se actualice es lo que nos hace ser fiel al carisma, porque es un don del Espíritu Santo. El carisma es como un núcleo del Evangelio a partir del cual queremos vivir todo el Evangelio. Es un aspecto de la vida de Jesús a partir de lo cual queremos vivir toda la vida de Jesús. Un franciscano descubre en Jesús pobre, Jesús fraterno, el Evangelio y quiere vivir todo el Evangelio desde esa perspectiva. Una comunidad que se dedica a los enfermos, hospitalaria, una comunidad que atiende el dolor físico del otro, quiere unirse a Jesús que sana, Jesús que cura, y quiere vivir todo el Evangelio a partir de ahí. Por eso el carisma no es una parte del Evangelio. El carisma es aquella identidad desde la cual yo quiero vivir todo el Evangelio. Es ese núcleo con el cual yo me concentro para poder vivir el Evangelio. El carisma configura nuestra identidad. No es un agregado. Ninguno de nosotros hace de palotino, como ninguno hace de franciscano, de lasallano. Somos el carisma, porque el carisma se hace vida en nosotros. Y por eso el carisma nos da una forma de vivir, de actuar, de vivir el Evangelio, de ser cristianos, de ser discípulos de Jesús. Va configurando nuestra identidad, porque es una forma de ser cristiano, es una manera de ser cristiano. Palotti vio que la tarea de la evangelización nos compete a todos. En su época, y esto es el contexto en el cual se dio, porque Palotti fue un hombre que rezó mucho, que oró mucho, era un místico, era un hombre de la experiencia de Dios, pero no solo lo encontró a Dios en la oración, en la liturgia, lo encontró mirando los signos de los tiempos, mirando la realidad, pateando las calles de Roma, mirando lo que pasaba en la iglesia. Y él descubre, antes que de seguir, le vamos a dar saludo a la comunidad de Santa Teresa, ¿no? De Santa Cruz, que no sé si nos está siguiendo por medio del Facebook o nos van a seguir, pero el hermano Víctor quiso que la comunidad también de Santa Teresa de Santa Cruz, que atendemos los palotinos, ahí está el padre Carmelo y el hermano Edwin, también participaran de esta charla, así que también le damos la bienvenida y los saludos a ellos. Palotti descubrió que la iglesia que le tocó vivir fue una iglesia muy clericalista, porque era una iglesia donde la tarea de la evangelización la ejercían los clérigos, y nada más que los clérigos. El laico era el recepcionista de aquella evangelización que el clero predicaba. No fue así en los comienzos de la iglesia. Y por eso San Vicente Palotti lo que va a hacer es como volver a esa iglesia apostólica, a esa iglesia primitiva. La iglesia necesitaba esa renovación en sus estructuras. Se había perdido el entusiasmo inicial de anunciar a Jesucristo, ¿no? Palotti ve la necesidad de recuperar esa fuerza apostólica de los primeros cristianos, ¿no? Porque nunca un documento de la iglesia dijo que el apostolado era privativo del clero, pero se fue dando así, porque sobraba clero en Roma, entonces los laicos no se necesitaban, pero Palotti no es que encontró el lugar del laico porque hacía falta, sino porque concibió con profundidad el mensaje del Evangelio de seguir a Jesús, y concibió con profundidad de que todos estamos llamados no solo a seguirlo, sino también a anunciarlo. Si hay algo que no se entiende de lo que vamos diciendo, interrumpan y pregunten. San Vicente Palotti parte de una experiencia honda, profunda de la infinita misericordia de Dios. En los momentos a veces más difíciles de su vida, en los momentos de dolor, en los momentos de que incluso era rechazado, en los momentos que no era entendido, Palotti no se cansaba de decir: Dios mío, misericordia infinita. En todo pudo descubrir el amor misericordioso de Dios, en las alegrías y en el dolor, en la cruz, en los gozos. Concibió, un poco lo que decíamos hoy en la misa, ¿no? Concibió el mundo como el lugar donde Dios se manifiesta en su misericordia. Y vivió el mundo desde esa experiencia misericordiosa de Dios. El amor de Dios iluminó toda su vida.
y iluminó su vida el descubrir o el afirmar que todo hombre, toda mujer está creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos la manera de ser de Dios. Dios es comunión. Y esa comunión se realiza por el amor entre las tres personas. Es la relación de amor. El Padre es todo para el Hijo es todo para el Padre. En un amor que se hace, que es Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor, es la relación entre ellos, una relación de amor absoluto y total, lo que genera la unidad. Y él resaltó que el hombre, la mujer, está llamado a vivir el amor para realizar profundamente lo que Dios soñó cuando lo llamó a la vida. Mi realización como persona, como hombre, como mujer, como ser humano, se va a dar únicamente en la medida en que en mi vida madure el amor, en la medida en que recorramos caminos de amor. Y Palotti decía que nadie ama verdaderamente al otro si no busca el bien del otro. En definitiva, ¿qué es amar? Amar no es un sentimiento nada más, no es un afecto, no es un acto aislado. Amar es vivir la vida comprometiéndome con el bien de los demás. Eso es amar. El amor significa descentrarme de mi yo, no estar preso de mis necesidades, nada más, de lo que yo estoy viviendo, de mis cosas, de lo que a mí me gusta, de lo que aparentemente me realiza. Es romper ese yoísmo para vivir la vida en ese estado de estar pendiente de lo que es del bien para el otro y poder vivir mi vida al servicio del bien. Y él decía, si yo no anuncio el Evangelio, si no anuncio a Jesucristo, no estoy buscando el bien del otro, porque la fe es el don más grande que puedo recibir. El conocer a Jesús, el encontrarme con Jesús, el vivir el Evangelio, es lo que le da sentido a mi vida. Ninguno de nosotros vive el amor si Jesús no vive en él. Ninguno de nosotros vive el amor si el Espíritu Santo no toma cuenta de su vida, y por eso el encuentro con Jesús es lo que me permite realizar profundamente mi vida. Y por eso él va a decir, el anuncio del Evangelio, el transmitir la fe, lo que llamamos el apostolado, es consecuencia de ese mandamiento del amor que está inscripto en todos nosotros. Y por eso todos nosotros somos apóstoles. Apóstol significa enviado con una misión. Todos nosotros somos partícipes del apostolado de Jesucristo. Por eso la vocación apostólica se funda, según Palotti, primeramente en el mandamiento del amor. Es lo que él comienza a reflexionar, comienza a transmitir. Este año vamos a celebrar, el año que viene, fue 1835, así que ¿cuántos años? ¿90 años? No, 190. 190 años de que él tuvo en febrero, el 9 de febrero, ¿fue? No, sí. No, 9 de enero. El 9 de enero él tuvo esa inspiración. Palotti venía ya hace tiempo pensando en estas cosas, viendo todo esto, comunicándola. Ya se habían empezado a reunir algunos en el 1834, pero cuando él termina de celebrar la misa en las Carmelitas, ahí muy cerca de donde ahora descansan sus restos, y se queda en oración, él es como que ve con claridad esto que Dios le pide. Es el día de la inspiración. Esto le ha pasado a muchos santos. San Ignacio de Loyola también. San Ignacio de Loyola comenzó a pensar en los ejercicios, en el discernimiento, y un día frente al río Cardoner tiene la gran inspiración de Dios, esa iluminación, ese insight, ¿no? Por el cual se dio cuenta, es esto, ¿no? Y esa primera iluminación, él descubre, si yo amo, no puedo no anunciar el Evangelio. El llamado al apostolado es universal. Después le comienza a elaborar toda la teología bautismal. El bautismo, ¿qué me hizo? Me hizo uno en Jesucristo. Jesús es el apóstol, el enviado del Padre. Jesús es aquel que el Padre envía para hacer presente el amor de Dios en el mundo. Jesús es el Padre que es el enviado del Padre que viene a transmitirnos el don de la fe, que viene a hacer presente el reino.
Jesús es el que vino a redimirme del pecado y a abrirme a la vida en el amor, a hacer posible el amor, a liberarme de todo aquello que no me deja vivir en el amor. En la cruz Él mató todo lo que no me deja vivir en el amor. Estamos en este tiempo pascual que estamos celebrando eso, ¿no? Él no solo mató la muerte y nos abrió el camino a la eternidad, mató el pecado y nos abrió el camino al verdadero amor, el amor según Jesús. Ámense como yo los he amado. Si el cristiano se ha unido a Jesús, se ha unido a la misión de Jesús. Lo que después Aparecida va a decir, no hace mucho tiempo, ¿qué es ser cristiano? Ser discípulo misionero del Señor. Ser discípulo misionero. Porque soy discípulo de Jesucristo, comparto la misión de Jesucristo. Por eso el bautismo me hace misionero. Misionero no en el sentido estricto del que va a misionar a gente, el que va a misionar a otro país, o el que va a hacer una misión el fin de semana. Misionero es aquel que asume la misión de anunciar el Evangelio. Somos un pueblo misionero. Cuando fuimos bautizados, el sacerdote o el diácono nos puso el crisma, nos dijo, quedás configurado a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Quedás configurado a aquel que anuncia la palabra y con él tenés que anunciar la palabra. Y Palotti, desde su profunda devoción a la Virgen, él resalta esta imagen de los hechos de los apóstoles, donde los apóstoles están reunidos con María, pero están los hermanos de Jesús, las parientes de Jesús, están las mujeres, y sobre esa iglesia naciente desciende el Espíritu y los envía a anunciar el Evangelio. Y él dice, María es llamada no solo apóstol, es llamada la reina de los apóstoles. Y él va a decir, no es un título honorífico, es realmente la reina de todos los apóstoles. María ejerció entre los seres humanos de una manera singular el apostolado. Después de Jesucristo es el apóstol, ¿no? Como criatura llena de gracia y configurada a Dios de una manera especial, ella ejerció de una manera especial el apostolado. Y ella no era ni diácono, ni presbítero, ni obispo. Ella era una mujer seguidora de Jesús, seguidora de Dios. Y por eso, en la figura de María, Él nos llama a todos como María a ser apóstoles. Hoy en día quizás esto está muy ya difundido, estuvo el Concilio Vaticano II, ahora lo vamos a ver, pero en aquella época esto era revolucionario. Para ser sincero, no fue únicamente Palotti el que habló de esto, hubo otros. Palotti tuvo la gran, la fidelidad doble, la fidelidad a esta mirada profética, esta mirada que anunciaba un cambio en la iglesia, y a la vez una fidelidad muy fuerte a la iglesia a la cual pertenecía. Abrió caminos, pero no separándose de la iglesia. Abrió caminos no creyéndose el dueño de la iglesia, sino de una profunda comunión con el Papa, con la iglesia, con su diócesis, con sus hermanos sacerdotes, con la iglesia toda. Él fue despertando esta beta, esta misión profética. Fue tan incomprendido que al poco tiempo, cuando muere Palotti, se nos dijo, esto es el apostolado católico, acuérdenselo, y se nos puso el nombre de Pía Sociedad de las Misiones. Dedíquense a misionar a otros países, vayan al África. Es decir, fue una idea no entendida. Yo creo que acá, ¿alguno vivió en el año 1934? En el año 1934 nace en Argentina la Acción Católica. ¿Y qué lugar? Fue el gran movimiento de participación laical, Fue el gran movimiento de participación laical. Pero ¿bajo qué concepto? El laico, cooperador del apostolado jerárquico, cooperador del cura, cooperador del obispo. Se decía, era la mano extendida de la jerarquía, la mano extendida del sacerdote, del obispo, en las cuestiones temporales. Era como la prolongación, como que los curas solían tener una vida más conventual, el laico era el que se insertaba ahí, ¿no? Fíjense en el 34, ¿no? Recién nosotros comenzamos a darle vida fuerte a todo esto en el Concilio Vaticano II. Todo discípulo de Jesús es apóstol, enviado con una misión, llamado
a reavivar la fe y reencender la caridad. Son los contenidos que Palotti le da. Palotti no divorcia nunca la fe de la caridad. Es más, en el primer escrito que él presenta en 1835, se lo aprueba el cardenal vicario de Roma, de Scalchi, él pone 3 puntos como objetivos: llevar la fe donde ella no llegó, reavivar la fe donde está y reencender la caridad. Son los 3 puntos que Palotti coloca. Porque Palotti entiende que la fe verdadera no puede no moverme a atender la necesidad de mi hermano. No puede no atenderme a vivir la caridad en lo que mi hermano necesita. Y él entendió que yo puedo vivir la caridad con libertad, sin esperar recompensas, cuando parto de la fe en Jesucristo, cuando amo al otro por amor a Jesucristo. Y por eso la fe y la caridad en Palotti no tiene divorcio. No se puede ser hombre de fe sin crecer en la caridad. Y para crecer en la verdadera caridad tenemos que tener fe, porque lo que hacemos por el otro es por Jesucristo que lo hacemos. Y eso nos da la libertad de hacer el bien, aunque no seamos reconocidos o recompensados. Pero Palotti va a decir, nuestra misión no es solo el apostolado. Nuestra misión es despertar la vocación apostólica de todo el pueblo de Dios. El que sigue a Palotti no solo tiene que ser un apóstol, tiene que despertar en los demás esa vocación al apostolado. Tiene que decir a los demás, vos sos un apóstol, vos sos un evangelizador. Hay 4 definiciones del Concilio Vaticano II que confirman nuestro camino carismático. Primero, el concilio va a definir a la Iglesia pueblo de Dios. Rompe con esa definición jurídica que venía de la Iglesia, partiendo del Papa. Esta es la Iglesia, el pueblo de Dios, formada ¿por qué? Por carismas. Lo palotino es un carisma, hay diversidad de carismas personales, y por ministerios, por servicios. Todo en la Iglesia es un servicio. El Papa es un servicio, los obispos son un servicio, los curas tenemos que estar al servicio de todo el pueblo de Dios, los diáconos sobre todo, los laicos. Esta Iglesia servicial que se configura desde el carisma y el servicio de cada uno. Esto es muy palotino. La vocación universal es la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Yo siempre digo, antiguamente se llamaba estado de perfección a la santidad, pero era la perfección de la caridad. ¿Y a quién se le decía que estaba en el estado de la perfección? A los curas y a las monjas, es decir, a los consagrados, consagradas, sacerdotes, como que el laico era un imperfecto necesario para que el mundo siga existiendo. El concilio dice, todos tenemos una común vocación, a identificarnos con el único santo que es Jesús. Es la vocación común a todos nosotros. Todos nosotros estamos movidos por el Espíritu que nos hace santos. El santo no es el que se porta bien, en primer lugar, sino el que se une a Jesús y se abre el Espíritu para que el Espíritu me dé la manera de amar de Jesús. Es Dios el que me hace santo. El Concilio Vaticano II rescata con mucha fuerza el sacerdocio bautismal. Lo que yo le decía recién, cuando fuimos crismados, que eras configurado para siempre a Cristo sacerdote. ¿Y qué es el sacerdote? Es mediador. Todos nosotros, pueblo de Dios, somos mediadores entre Dios y los hombres. Tenemos que llevar la humanidad a Dios, y por eso somos un pueblo orante, un pueblo que reza por los demás, un pueblo que intercede, un pueblo que pide por los demás, que agradece, que alaba en nombre de la creación, que celebra en nombre de la creación. Y somos un pueblo que tenemos que hacer presente a Dios en el mundo, hablar de Dios, hacerlo presente en nuestros gestos, en nuestros signos. Como dice San Pablo, oportuno o inoportunamente, ¿no? Es hacer presente a Jesús. El sacerdocio ministerial, el de los presbíteros y obispos, los presbíteros y los obispos, los diáconos, aunque reciban el orden sagrado, no forman parte del ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal, los presbíteros y los obispos, el obispo tiene la plenitud del ministerio, están al servicio del ministerio eclesial, del ministerio de todo el pueblo de Dios, del ministerio bautismal. Son los que asumen la configuración con Cristo pastor, Cristo cabeza, Cristo que perdona, Cristo que realiza el gesto de la última cena de entregar su vida, Cristo que predica en nombre oficial de la Iglesia. Estamos llamados a presidir la comunidad. Es un nuevo sacramento que nos configura de una nueva manera especial a Cristo. Pero este sacerdocio que hemos recibido está al servicio del sacerdocio de todo el pueblo de Dios.
Y la cuarta definición del concilio es la participación de todo el pueblo de Dios en la misión de Jesucristo. Esto el concilio lo va a rescatar con mucha fuerza y lo va a decir explícitamente en la Lumen Gentium. ¿Cuál es nuestra misión? Despertar, formar, animar en la discipularidad y en la misión, unir esfuerzos, ser semillas de una iglesia participativa, de una iglesia sinodal, ser semillas de comunión para que el apostolado tenga fuerza, ser semillas de unidad para que se haga presente Cristo en el mundo, formar en el apostolado, animar en el apostolado. Yo les confieso algo, somos esta comunidad de Santa Rosa, yo conocí esta comunidad de Santa Rosa el 6 de marzo de 1976, cuando se ordenó Oscarito y el padre Julia. Fue el primer contacto con esta iglesia. Y durante la segunda parte del 76 y el noviciado he venido muchas veces, ¿no? Y yo fui descubriendo algo y lo digo siempre, ¿no? Esta comunidad de Santa Rosa, le pido disculpas también a los de Santa Teresa, pero también es bueno que conozcamos las historias de las diferentes comunidades. Esta comunidad de Santa Rosa fue una comunidad muy significativa para toda la diócesis. Lo decía siempre el Monseñor Casaletto. Fue madre de otras comunidades. Fue una comunidad referente. Pero yo creo, ¿dónde estuvo el secreto? Los párrocos que vinieron acá no eran grandes catequistas, no habían estudiado catequesis, ni los alemanes, ni Venancio al comienzo, pero tuvieron la sabiduría de crear espacios de formación y de elegir personas que formaran la comunidad y formaran a gente pastoral y formaran a los catequistas. ¿Cuánta gente se juntaba acá los viernes a la tarde con el hermano Genaro Ugarte? Ahí está un testigo. Yo como novicio he venido a esas charlas fabulosas del hermano, pero formó toda una generación de catequistas, de esta parroquia y de otras parroquias, con una catequesis renovada, con la inteligencia y la formación que tenía el hermano Genaro, con la renovación que en el libro de metodología del hermano Genaro, él habla de sus experiencias de formación acá, porque no solo formaba catequistas, evaluaban la catequesis y a partir de esa evaluación iluminaba la catequesis, de ese proceso dialógico. El hermano Ugarte fue elegido en el Consejo General de los Lasallanos, se creó ese espacio, pero los catequistas siguieron. Hasta que Venancio se dio cuenta de que los catequistas ya estaban un poquito grandes, que venía una nueva generación y que había que formarla. Y ahí fue cuando empezamos con José Barbero los cursos de formación de enero, que fueron 2 eneros. Yo era seminarista todavía, y José en uno era seminarista y en otro ya era cura. Esos cursos de formación sobre el pueblo, yo me estaba acordando el nombre del matrimonio que ya no vive más acá, con el cual comenzamos y no me pude acordar, me lo reencontré muchos años después en San José de Flores. Y eso lo entusiasmó y dio vida a la escuela de catequesis, que fue una escuela que nace desde el carisma palotino, que nace en la línea de formar apóstoles, formar anunciadores del Evangelio, formar catequistas, porque eso era la misión nuestra palotina. Eso estaba muy consciente, yo todo desde la fundación estaba muy consciente, ¿no? Y en este salón repleto de gente, yo he dado clase acá con micrófono, pero con el salón repleto de gente, que se ha ido formando, fue la nueva generación que surgió a partir de ahí, ¿no? Esa fue la sabiduría de quien se dio cuenta que ser palotino es formar, pero formar en serio. Necesitamos una formación actualizada a nuestro tiempo, una metodología actualizada, una formación seria, profunda. El tiempo moderno necesita espacios de formación profundos. No podemos seguir con la misma metodología de hace 20 años, repitiendo los mismos esquemas, los mismos formadores. Necesitamos una renovación de la formación, porque esto es muy palotino y es el aporte que siempre tuvo la parroquia de Santa Rosa a la diócesis. Acá venían de otras parroquias, tal es así que en su momento la parroquia, ¿cómo se llama la que está en Ugarte? Asunción de la Virgen, dijo, cerramos esta escuela de catequesis porque concentremos las fuerzas ahí, ¿no? Bueno, y después todas las parroquias que son capillas, ¿no? Pero nos acompañó gente muy valiosa en esta escuela de catequesis y me parece que eso es importante, poder rescatarlo como la historia del valor, ¿no? A mí me tocó cuando ser párroco, yo asumí directamente la dirección de la catequesis, cuando creamos con Venancio la escuela superior de la catequesis. Vieron cómo era Venancio, ¿no? Siempre esto no va a andar, pero porque quería que se filtrara las cosas.
pero la escuela superior fue una respuesta renovada también. Es decir, esto de estar atento a los signos de los tiempos y dar respuesta renovada, esto tenemos que asumirlo como palotinos, porque es nuestro carisma, es la misión, la formación de apóstoles, la animación. Esta iglesia sinodal nos espera un lugar muy especial a los palotinos. Miren, el Papa dijo dos cosas muy fuertes. Dijo, precisamente, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Dios espera la sinodalidad de la iglesia. Lo dice el Papa con inspiración del Espíritu Santo como pastor de la Iglesia Universal, ¿no? Lo que el Señor nos pide, dice el Papa, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra sínodo. Eso es lo que el Señor nos pide, ¿no? Esto lo dijo cuando se cumplieron los 50 años del primer sínodo de los obispos, ¿no? Nosotros podemos hablar de sínodo como institución, el sínodo de los obispos, un sínodo diocesano, un sínodo interdiocesano, pero podemos hablar de una iglesia sinodal como algo permanente, una iglesia que parte de la comunión para anunciar a Jesucristo. Y esa iglesia sinodal, sínodo significa caminar juntos, se constituye desde el discernimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? El Papa insiste mucho en algo que es de San Ignacio, que es el diálogo espiritual. Porque la iglesia sinodal no es, a ver, vos querés verde, yo quiero azul, mezclamos el azul y el verde a ver qué da. No es un acuerdo humano, no es un consenso humano, no dejar a todos contentos, no es consensuar cosas. La iglesia sinodal se constituye desde el diálogo espiritual. ¿Y qué es el diálogo espiritual? Yo experimento que Dios nos pide esto. Yo experimento que Dios nos pide esto, dice el otro. Parte de hombres y mujeres que en oración escrutan la voluntad de Dios y comparten eso que Dios le va transmitiendo. Esa es la iglesia sinodal. El diálogo no es de lo que yo creo, yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que el Espíritu va suscitando. Y por eso es una iglesia animada por la caridad, y la caridad misericordiosa. Ese es el sueño de Palotti. Esa es la iglesia viva que Palotti soñó. Los palotinos no estamos llamados a ser una comisión directiva de la pastoral, a tener la manija. No estamos llamados a hacer el consejo pastoral ni a presidir la junta parroquial. Nuestra tarea es otra, no somos los jefes. Palotti nunca tuvo palabras fuertes, nunca. Yo, la única que leí, no soy un especialista que leí todo, pero la única palabra fuerte fue cuando él habla del espíritu de dominio. Es la peste de la sociedad. Y el que esté animado del espíritu de dominio debe ser expulsado de la sociedad, porque corrompe la sociedad. Y por eso el fundamento en el cual se apoya la acción apostólica es el espíritu de servicio. Y por eso no estamos, ojo, yo por supuesto puedo estar en la junta parroquial, en el consejo pastoral, en una comisión directiva con espíritu de servicio. Eso, por supuesto, y creo que estamos todos con el espíritu de servicio. Pero no se trata de buscar puestos, de tener la manija o querer dirigir. Se trata de animar, de formar, de unir, de ser semilla. Se trata de... Pero eso ¿por qué también? Porque la parroquia, en este caso como Santa Cruz, es la presencia de la diócesis en un sector geográfico determinado. Y por eso no podemos hablar de parroquia palotina o parroquia salesiana. La parroquia es la diócesis. Lo que podemos hablar es de una parroquia animada desde el carisma palotino. El párroco es el representante del obispo en un sector geográfico. El párroco es aquel que el obispo le confió el ministerio de presidir en nombre de él. Este sector es colaborador del obispo, ¿no? Por eso el carisma palotino nos da una forma de ser iglesia, de vivir la misión. La parroquia siempre es diocesana. Palotti en su lenguaje hablaba ser cuerpo auxiliar de la iglesia, pero ¿qué quería decir él? Nosotros tenemos que estar insertos en la iglesia particular. No somos una iglesia paralela, no somos una mini. Por eso él decía, yo no quiero crear un movimiento cerrado en sí mismo, con fines propios que anden haciendo proselitismo para engordar el movimiento. Decía un general nuestro, la misión de un palotino no es hacer del otro un palotino, es hacer del otro un cristiano y un apóstol. Esa es la misión. Si uno se suma a este carisma y
y a la unión del apostolado católico, bienvenido sea, porque si Dios lo generó es porque tenemos un servicio a la iglesia, pero nuestro afán tiene que ser servir a la iglesia, servir al reino, ¿no? Insertos en la iglesia. Y esto ha sido una historia palotina en esta parroquia, como en todos los lugares donde nosotros hemos estado, muy fuerte. Nosotros siempre hemos estado como parroquia, los sacerdotes, laicos, insertos en instituciones diocesanas, en otros movimientos, en otros lugares, animando que el que es de tal movimiento lo viva con espíritu apostólico, animando todo lo que existe en la iglesia, porque todo está al servicio del apostolado, no entrando en esta competencia que es del demonio y que no es de Dios. Si los scouts crecen, bendito sea Dios; si crecen los monaguillos, bendito sea Dios; si crece la Legión de María, bendito sea Dios. Que todo crezca para el reino de Dios, no para que mi institución brille, porque nosotros somos, que es esa competencia que está bien a veces en los chicos, pero en gente madura no. Por eso la parroquia es comunidad de comunidades. Nosotros no podemos confundir la parroquia con el centro parroquial. El centro parroquial es el animador de toda la parroquia. Cuando dices, voy a la parroquia, estás en la parroquia, tu casa es la parroquia. Vas a la sede parroquial, que es diferente, pero la parroquia está en tu casa, está en el barrio. Ahí, esto no es un detalle, porque esto genera una manera de vivir la iglesia y de vivir la pastoral. Si yo creo que la parroquia es esto, voy a hacer que la gente venga acá. Si yo me doy cuenta que la parroquia es todo este sector, voy a salir para que la gente se sienta iglesia y se sienta parte, y encuentre acá el núcleo que lo anima. Pero vos tenés que ser iglesia en tu casa, tenés que ser iglesia en tu familia, la iglesia doméstica. Es esto de la iglesia en salida, de la cual habla con tanta fuerza el Papa Francisco, ¿no? Todo el territorio es parroquia. Las capillas no son mini parroquias, eso es un horror, porque eso genera una pastoral de la división. Son expresiones de una sola parroquia, y por eso con un plan pastoral unido, con un camino concreto, respetando particulares, pero somos una única comunidad. La parroquia es madre de comunidades, pero es la comunidad que aglutina a todos. No es una tripartita o cuatripartita o 5 partitas de pequeñas parroquias, ¿no? Eso nos desgasta pastoralmente y nos lleva a perder el sentido eclesial y el sentido diocesano y el sentido incluso que Palotti soñó, esto de la unidad y de la comunión entre nosotros, ¿no? El espíritu de servicio significa no solo amar y donarme, sino hacerlo con gratuidad, hacerlo con libertad. Te amo porque en el amor encuentro el sentido de mi vida. No porque sos bueno, porque sos malo, porque me gustás o no me gustás, tenés olor, no tenés olor, me gusta tu perfume o aborrezco tu olor. Es decir, te amo porque sos mi hermano y en esto encuentro el sentido de mi vida. Es el amor de libertad, el espíritu. Palotti usa la expresión desinteresado, no busca ningún interés personal, ¿no? Sin esperar reconocimientos y recompensa, lugares privilegiados. Se centra en el bien del otro y sobre todo no condena, hace presente la redención. No he venido a condenar, sino a redimir. Y es misericordioso. ¿Qué significa la palabra misericordia? Pone el corazón en la miseria para del mal sacar el bien. Busca siempre la conversión, siempre el bien. Le preocupa que el otro esté en el pecado, no porque tengo envidia de que el otro la esté pasando bien en el pecado. Me preocupa que el otro esté en el pecado no porque soy doctor en moral y juzgo a todo el mundo, sino porque te está haciendo daño y quiero tu bien. Me centro en el bien del otro, ¿no? Todo carisma se sustenta en una espiritualidad que alimenta el carisma, ¿no? La espiritualidad es la forma que sustentamos el carisma en su fuente última. El carisma es la forma de relacionarme con Jesús, de vivir nuestra filialidad y apertura al Espíritu. Todo carisma necesita una espiritualidad. Pero la espiritualidad no es solamente los actos espirituales. Eso forma parte. La espiritualidad es algo mucho más profundo. Es un estilo de apertura a Dios que me permite vivir el carisma. Yo siempre cuento, y capaz que ya me lo escucharon 20.000 veces, pero después de los 60 uno puede repetir, ¿no? Un gran maestro de la espiritualidad fue Segundo Galilea.
Y él estaba en una reunión con campesinos, explicando lo que era la espiritualidad, y él tenía la sensación de que no lo estaban entendiendo. Y en eso uno levanta la mano y dice, padre, yo entendí. Dice, yo cuando salgo a trabajar al campo, yo veo lo que tengo que cosechar, veo los frutos, veo el césped, veo los árboles, pero hay dos cosas que no veo, la tierra y el agua. La espiritual es eso. La espiritualidad es lo que no se ve, pero mantiene vivo. La espiritualidad es lo que mantiene vivo el carisma, ¿no? Y Palotti nos invita a vivir nuestra espiritualidad desde Cristo apóstol. Yo tengo que configurar mi vida al apostolado de Jesucristo, dejar que Él me configure a su apostolado. Por eso nos dejaba la memoria práctica cotidiana. Ante cada circunstancia de la vida, hace memoria. ¿Cómo lo habrá pensado Jesús frente a esto? ¿Qué pensaría Jesús? Frente a esto, ¿cuál sería el sentimiento, la mirada, la actitud de Jesús? En lo concreto de cada día. Él va a decir, no solo en el año del noviciado, dice, él va a decir siempre. Y por eso cada día, cotidiano, ante cada cosa, deja que tu vida se configure a Cristo. ¿Cómo pensaría Jesús? Cuando al principio le pedían que hiciera un reglamento, leyes, decían, ahí tienen el Evangelio, la vida de Cristo, nuestra vida es la vida de Cristo. Después vinieron los canonistas y nos llenaron de leyes, pero eso vino después, ¿no? Después cuando tuvo que escribir, escribió todo. Pero todo nos conduce a esa comunión con Cristo apóstol. Otra nota de nuestra espiritualidad, como decíamos recién, es la inserción eclesial, ¿no? Somos cuerpo auxiliar. Nuestra espiritualidad es estar en la iglesia y con la iglesia. Esa ahí se nutre nuestra espiritualidad. Alimentar la caridad, que en él se va a expresar, como decíamos, en la misericordia. Y la misericordia no es lástima del otro, no es un sentimiento de pena. Es, acá está el mal, vamos a hacer lo posible para sacar el bien. No lo anulamos, no lo condenamos, no lo matamos, no lo sacamos. De acá queremos sacar el bien, queremos transformarlo en el bien, ¿no? El espíritu de servicio, y él une mucho el espíritu de servicio y el espíritu de sacrificio. Esto lo explicaba siempre el padre Norberto. Sacrificio, decía, es decir, ficio es hacer sagrado. Cada cosa que hago es sagrada cuando lo hago por amor. Pero a veces implica la renuncia a uno mismo. Y por eso, si el sacrificio no se identifica solo con la renuncia, pasa con la renuncia. Yo hago sagrado cuando salgo de mi yo y lo hago don. Por eso la misa es sacrificio. Yo escuchaba la canción esa, comienza el sacrificio, ¿se acuerdan de esa canción que cantamos? Yo era chico y decía, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Es decir, como que el sacrificio era castigo. Es sacrificio porque Jesús hace sagrado a nuestra humanidad, asume nuestra humanidad y la hace sagrada en la medida que la entrega con Él, ¿no? Nuestra espiritualidad es una espiritualidad comunitaria, somos familia. Por eso Él no solo nos deja la imagen de la Reina de los Apóstoles, sino la imagen de Nazaret. Nuestras comunidades tienen que ser Nazaret, en donde vivamos con ese cariño de familia. A la vez va a decir, tiene que ser sagrados retiros en donde esté el silencio y la oración. El silencio y la oración y la vida familiar, ¿no? Yo estoy escribiendo algo sobre nuestros 5 testigos de la fe. Y yo les contaba, yo venía de la Acción Católica, de Barracas. Cuando llego a San Patricio, lo primero que me sorprendió fue el barrio, ¿no? Porque Barracas era un barrio bien popular, con el kiosco en la esquina, la carnicería enfrente, llegaba el R y eran todas residencias. Pero lo que más me sorprendió fue la forma de que se vivía en la parroquia. Esa familiaridad. Y yo creo que nuestra gente muchas veces descubre eso entre los palotinos, la familiaridad. Eso tenemos que cultivarlo. Pero una familiaridad abierta, donde el que llegue se sienta bien, donde el que llegue se sienta recibido, no esa familiaridad cerrada en sí misma, ¿no? Palotti concebía el apostolado como partiendo de la unidad, y por eso de la familiaridad, de unir lo divino a lo humano. No es lo humano lo que se opone a Dios, es lo deshumano. Y por eso cultivar esos valores humanos del afecto, del encuentro con el otro, de la calidez. Nuestra espiritualidad es el cenáculo. Con María, en comunión con ellas, siguiendo a Jesús, abiertos al Espíritu.
La Reina de los Apóstoles nos habla de fraternidad. Se reunieron, de comunión, de oración, de apertura del espíritu, de impulso apostólico. El padre Kevin O'Neill, que trabajó mucho, decía, las 3 palabras dan el sentido de lo que somos. Unión del apostolado católico. La unidad está en el principio y el fin. Los esfuerzos aislados se desvanecen, no tienen sentido. Tenemos que aunar los esfuerzos para que cuanto antes haya un solo rebaño y un solo pastor. El apostolado, reavivar la fe y la caridad. Y católico significa universal, a todos. Con esto termino, no se asusten más, porque ya deben tener hambre y deben tener sueño. En el encuentro que dimos este fin de semana, estaba Mariana, también estaba por supuesto Gilmar y Nelson, decíamos, el desafío actual es muy parecido al de los primeros cristianos. Ellos nacen en el mundo semítico judío y de repente tienen que anunciar el Evangelio en un mundo griego, helenístico, un mundo diferente, con otra manera de pensar. El primer concilio va a ser en torno a eso, el concilio de Jerusalén. Hay que hacerse judío para hacerse cristiano, hay que entrar en la cultura judía. Y el Espíritu Santo le dijo, no, muchachos, el Evangelio penetra todas las culturas. Y tuvieron que hacer ese acercamiento cultural, comprender la cultura, para desde esa cultura anunciar el Evangelio. Hoy nosotros estamos en una nueva cultura. Yo decía, los que tenemos más determinada edad, venimos de otro mundo, en la manera de mirar la vida, de concebirla, de relacionarnos, de comunicarnos, de hablarnos, de los medios, es otro mundo. Yo creo que una misión palotina es cómo anunciar el Evangelio en este nuevo mundo. Y a partir de ahí nos tenemos que formar. ¿Cómo anunciar el Evangelio frente a este mundo que rompió con un montón de esquemas? Yo les decía, una frase que muchas veces decíamos es gente como nosotros. Esta no es gente como nosotros. Esa homogeneidad cultural se rompió. O sea, no hay gente como nosotros. En todas las familias se cuecen habas. Y de repente nos encontramos con cosas que nosotros no podemos entender y que nos sorprende en esta nueva cultura. ¿Cómo hacer presente a Jesucristo? ¿Cómo partir de esto, no? Y eso significa conocer la cultura. Tenemos que escuchar a nuestros jóvenes, escuchar que son los portadores de la nueva cultura, escucharlos, sin juzgarlos, sin prejuicios. El prejuicio es tremendo, es decir, escucharlos, a ver por qué piensan así, qué piensan, rescatar los valores que esta nueva cultura tiene. Nuestros jóvenes no son la expresión de Satanás. No vivirán valores que nosotros vivimos, pero viven otros valores. También viven cosas que los deshumanizan. Y tendremos que ayudarlos a hacer un discernimiento y hacer juntos un discernimiento, potenciar los valores y animarnos desde la cultura a traer la novedad del Evangelio. Porque cuando el Evangelio se encuentra con una cultura, la enriquece y la recrea. Pero esto es una misión palotina que me parece que tenemos que pensarla, y acá también viene el tema de la formación y dar nosotros un aporte de nuestra identidad. Dejo por acá por si hay preguntas, con toda confianza. Si no hay preguntas... Y replantear más de preguntas. Tenemos que orar mucho todo esto, pero gracias. Sí. ¿Por qué aculturación? Para que se pueda Muy bien, porque estaba ahí, muy bien, muy buena la pregunta, me diste pie. Lo que se incultura, lo que se hace cultura es el Evangelio. El carisma es una expresión del Evangelio, entonces el carisma tiene que hacerse cultura. La culturación hace a nosotros adaptarnos a esta nueva cultura, sin dejar nuestra identidad cultural. Por eso dice, la culturación necesita de la enculturación. Yo asumo mi cultura, pero respeto la cultura del otro y me aproximo a esa cultura. Dialogo con esa cultura, valoro esa cultura. Yo lo valoro, para que el Evangelio pueda nacer en esta cultura. Para que el Evangelio pueda nacer entre los jóvenes, yo tengo que tratar de entender al joven, aproximarme, asumir muchas de sus cosas que vive, ¿por qué no?
¿Quién de nosotros no asume cosas de los jóvenes que no se trata de volverse adolescentes, pero de valores de los jóvenes que podemos asumir y que nos hacen bien para que el Evangelio se pueda hacer vida y para que podamos vivir una interculturalidad que es la expresión de lo que Palotti quería, un solo rebaño y un solo pastor, donde las culturas y lo diferente podamos convivir, pero no como estancos, como espacios separados, sino esta mutua relación de enriquecimiento, porque cada uno de nosotros y cada cultura es una expresión del Dios creador. Si Dios nos hizo únicos y irrepetibles es porque le quiere regalar al mundo algo único y original. Entonces, el encuentro de ese don de cada uno. Por eso Palotti insistía mucho en poner los talentos al servicio del Evangelio, no esconder los talentos, no te lo guardes para vos. Hay una incidencia muy fuerte en Palotti de esto, de poner aquello que Dios me regaló como identidad al servicio de los demás, no guardarme los talentos, el poder entregarlos con libertad, porque de esos talentos Dios quiere servir al mundo. Pero no solo los talentos, también mis debilidades son una presencia de Dios, mi pecado. Cuando yo soy capaz de decir, yo soy pecador, pero encontré en Jesús el perdón. Y por eso anuncio el perdón de Dios. Mis límites son evangelizadores, porque le dejo lugar al otro a que enriquezca mi vida. Decíamos en el encuentro de reflexión, la vulnerabilidad es un lugar teologal. Cuando yo me reconozco vulnerable, yo me reconozco débil, lo estoy dejando entrar a Dios en mi vida y lo estoy dejando entrar al otro. Por eso la autosuficiencia es la madre del pecado, ¿no? Sí. Y son valores y aspectos deshumanizantes. Sí. Eso es muy importante. Sí, sí. Viendo los valores. Yo, cuando vos estabas hablando, iba viendo un poco, yo tengo más de 80 años, por lo tanto vine acá desde la panza de mi madre. Digo, el carisma palotino. Vinieron distintas culturas, distintos sacerdotes, de distintos lugares, pero el carisma de Palotti, eso de la unidad, de abrirse. Me acuerdo que el padre Santiago, en aquellos tiempos, cuando yo era muy jovencita, reunía gente y salía a hacer procesiones. Sí, señor. Todos estaban encerrados adentro y él salía. Sí, señor. Sí, señor. Yo recuerdo una sacerdote, Sí, señor. rememorando todo lo que he vivido. Tuve muchos años que no estuve acá viviendo, pero ese carisma de Palotti, de la unidad, de abrirse, de estar abierto a los demás, ha perdurado en el tiempo. Creo que ahora es un momento en que tendríamos que trabajar con fuerza, ¿no? Porque hay valores, tenemos los medios, y volver a tratar de entusiasmar a la juventud. Esta parroquia misionera que llega a los centros misionales es la animación del Padre Santiago. Fue mi primer párroco como cura, en su rigidez, porque daba miedo, ¿viste? La voz gruesa, pero fue un hombre de la pastoral popular que salió, como decís vos, salió y unió, llamó, convocó, sacó a la gente a la calle, ¿no? Sí, sí. Nosotros nos casó y nos casó en la misa de 7 de la tarde. Mira. Y porque tenía que ver algo del pueblo. Mira. Mira. Cosa que no había. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Una novedad. Sí, sí. Lo hizo. Sí, sí. Fue una cosa que a mí, vos cuando ibas hablando iba recordando, Sí, sí. trajo de memoria todas esas cosas. Perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, pero gracias por ese testimonio. Yo creo que es muy, muy importante. Esta es nuestra raíz palotina. Sí, sí. 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 Hoy hablaba en la misa del Evangelio, en la homilía, del hambre de Dios. Y en tiempo de Palotti había mucha hambre de Dios y su carisma realmente vino a dar luz en esos momentos. Y en su lecho de muerte dice en la historia de su vida, dice que él le pidió a todos sus seguidores para que no dejaran ese carisma, que lo siguieran impulsando. Ahora yo pregunto, hoy, en esta realidad que vivimos, donde hay tanta hambre de Dios también, él decía que él tenía la certeza de que esa obra era obra de Dios. Las comunidades palotinas de hoy tienen esa misma certeza de que el carisma de Vicente Palotti sigue así tan intacto como
Bueno, ya es hora de irnos, ¿no? No, mira, Mercedes, yo te digo, por empezar coincido contigo, Palotti no divorció las hambres. El darle de comer a alguien que lo necesitaba era también transmitirle a Dios, era el gesto de transmitirle a Dios. No. Y fue un hombre que apasionado por el hambre. Yo te digo sinceramente, creo que necesitamos un baño del Espíritu y reanimarnos en esta tarea. Yo creo que necesitamos salir de la zona de confort, salir de lo que siempre hacemos, sacar la cola de la silla, como decía un cura allá en Concordia, ¿no? La pastoral es romperse la cola, salir del comodismo, y tenemos que salir y crear. Me parece que nos falta este fuego del Espíritu. ¿Sí? Padre Rodolfo, creo que una de las cosas que siempre me pregunto, y se lo decía un día al padre Jorge Acosta, es como redescubrir los carismas que hay en la parroquia y crear espacios para vivir esos carismas. Y yo siempre digo que le agradezco porque para mí esta parroquia es mi comunidad mamá, la que me sostiene y me ayuda a vivir mi carisma donde el Señor me va llevando. Pero es mi referente, es mi comunidad mamá. Y por eso tengo mucha gratitud y me interesa que salgan a la luz carismas ocultos que hay. Y que también, además de crear espacios, celebremos con gozo los carismas y las realidades que el Señor derrama en cada uno. A veces tenemos tesoros escondidos y... Yo creo que eso es muy palotino, es decir, eso de revivar los carismas, las riquezas. Las riquezas están, Dios las ha regalado. La tarea es reanimarlas, ponerlas en funcionamiento, animar. Creo que como sociedad, incluso yo creo que como sociedad argentina vivimos un tiempo, ya hace varios años, de pesadumbre, cuando no muchas veces de violencia entre nosotros. Tenemos que romper, porque esta es una trampa del espíritu del mal, ¿no? Y entusiasmarnos con el mismo fuego que en otros tiempos, ¿no? Uno dice, pero son tiempos difíciles. Y pucha, el tiempo de los primeros apóstoles, ¿qué tiempo fue? Pasaron hambre, persecución, viajes peligrosos, cárcel, ¿no? Pero el fuego del Espíritu, ¿no? Hay un fuego que no puedo guardar, ¿no? Es decir, hay un fuego del Espíritu que no puedo guardar y que tenemos que reavivarlo, ¿no? Es decir, reavivarlo fuertemente. Y esto se va contagiando. No como obra nuestra, como la obra de Dios, ¿no? Entusiasmando a otros, invitando, creando, encontrándonos para discernir juntos, para orar, para desde el Espíritu ver por dónde vamos, crear cenáculos, pero cenáculos no para sentirnos bien en la oración y encontrar la paz personal, cenáculos para abrirnos al Espíritu y por donde el Espíritu nos va llevando, ¿no? La Epifanía. Eso fue maravilloso. Sí. Maravilloso. Cómo la gente respondió. Y cómo nos animó a nosotros también cuando estábamos. A cada uno se tenía que ocupar, ¿no? Por ejemplo, de alguna comunidad. Los italianos vinieron, los peruanos, los croatas. La verdad que fue... Y hoy tenemos una multiplicidad de culturas en nuestras parroquias, venezolanos, peruanos, mismo dentro de nuestro ser argentino, que se podía hacer una expresión, porque lo que Palotti quería era eso, que se expresara la universalidad de la Iglesia y que cada uno se expresara desde su cultura, desde su rito, de su manera de celebrar, ¿no? Sí. Pero yo creo que una comunión profunda con Palotti, esto que ustedes están buscando, que por eso hicieron esto, esta comunión con Palotti, este querer comprometerse, es algo que nos puede hacer mucho bien, porque no se trata de ponerse la camiseta palotina, se trata de beber en esa fuente de Palotti por el cual Dios quiere reanimarnos. Ese es el tema. No es un partido de fútbol, no es ponerse una camiseta por decir yo soy de este cuadro, sino acá hay vida, Palotti tiene vida y Palotti me quiere dar vida. Y por eso
Porque durante mucho tiempo yo creo que también esto de la unión del apostolado católico caímos mucho en una especie de competencia institucional, mirá cuántos somos, mirá somos los mejores, ponerse la camiseta palotina y que la guague esto, ¿no? Es beber en Palotti, beber en el espíritu, ¿no? Si va por otro lado, ¿no? Padre, cuando vos hablabas de la identidad y de la espiritualidad, yo siento que uno tiene que vivir un equilibrio. Yo le rezo mucho a María, Madre del Equilibrio, entre lo que nos ha confiado el Señor como familia y todo. Pero el vivir la espiritualidad es como que tiene que estar en nuestro ADN. No es cuestión de horario. Tiene que signar todas nuestras realidades como laicos, ¿no? Por eso se hablan de actos de piedad y de una vida mística. ¿Qué es una vida mística? Una vida entregada al misterio de Dios, una vida en comunión con Dios, para lo cual tenemos que buscar mediaciones, actos de piedad, oraciones, un montón de cosas, pero no se trata de cumplir con algunos ritos o unas formas de oración, algunas piedades, ¿no? Sino poder configurar la vida desde la experiencia del misterio de Dios, del amor de Dios, ¿no? Y por eso lo de Santa Teresa, Dios está entre las cacerolas y las sartenes, ¿sí? El poder encontrarlo en lo cotidiano de la vida, ¿no? En lo que vamos haciendo, ¿no? En todo y en todos, como decía San Ignacio. Pero, fuerza, sí, José. Yo creo que una de las cosas que me parece una clave que mencionabas es el tema de la escucha, sobre todo en la intención de avivar cualquier carisma, cualquier tesoro escondido y el acercamiento a los jóvenes. Hay que escucharlos mucho y sin prejuicios. Por eso taza vacía que habla el mito chino, ¿no? La taza llena no entra nada, es vaciar un poco esa taza de la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza para poderlos escuchar y acercarnos a los jóvenes. Ya no es esperar que vengan, porque yo lo veo difícil. Hay chicos que tienen algún impulso, pero creo que también es importante la posibilidad de acercarnos a los jóvenes, de la manera que sea. Aparte, ¿no? Esta alegría de la que hablan, estas historias tan hermosas que cuentan, empezar a transmitirlas, pero desde juntarse más, reunirnos más, porque así como necesitamos poder escuchar a los jóvenes, es hermoso podernos escuchar nosotros, vaciar todo lo que tengamos para contar, para tener ese espacio disponible para escucharlos a ellos. Y algo que me surgió como pregunta, cuando hablabas de la formación, algo comentamos la vez pasada con unos audios, y en cuanto a los seminarios o a la formación de los catequistas, ¿pensaron en alguna idea, alguna opción para esa actualización, para que venga desde el carisma palatino esa actualización, o piensan como que el catequista es el que debiera buscar simplemente esa actualización por su cuenta? Mira, yo tengo una opinión personal. Yo fui director de catequesis varios años acá en la diócesis y conocí mucho los seminarios, ¿no? Creo que hoy en día los seminarios, si quieren dar respuesta, tienen que transformarse totalmente, ¿no? Totalmente. Incluso hasta en su estructura. Es decir, de repente cómo son los módulos, cómo son los tiempos, cómo es el contenido, cómo es la metodología. Hoy en día la metodología experiencial no se le puede dejar de lado, ¿no? Es decir, necesitamos repensar. Yo hoy no organizaría un seminario como el que organizamos aquella vez con Venancio, un seminario muy diferente, ¿no? Porque la realidad hoy es diferente, la manera de aprender del joven es diferente, ¿no? Hay que sentarse incluso a dialogar con los exámenes de pedagogía, de psicología, es decir, repensarlo. Hoy en día esto de los cursos prolongados no va más, es decir, son los pequeños módulos los que... De todos los seminarios de catequesis que la diócesis tenía en Buenos Aires, que eran muchísimos, quedaron 2, y que se han renovado mucho, el de Auxiliadora y el de la iglesia esta de Liniers, ¿cómo es? No. ¿Qué? Las Nieves, sí, que tienen también el profesorado, ¿no? Porque hay que repensarlos mucho más intensamente. Pero yo estoy de acuerdo con lo primero que decías, una consigna palotina que el que llega se sienta escuchado y recibido. Se sienta escuchado. A veces somos ahuyenta gente, ¿sí? Y eso en actitudes, en pedirle al otro, tenés que comulgar así, tenés que ponerte así, mira cómo venís vestido, no me jodas más. Es decir, el tema de valorar al otro como el otro es y recibirlo y acogerlo. Yo creo que esto es fundamental. Yo contaba una experiencia, un joven cuando era adolescente llegó a San Patricio hace muchos años, fue a la secretaría parroquial y quería confirmarse. No, le dijo la secretaría, ya empezó el curso, viene el año que viene. Y ahí el padre Tomás, que era muy jovencito, escuchó, fue y le dijo, chicha, ¿vos querés confirmarte? Bueno, vení el sábado.
Él estaba, hoy en día es un joven sumamente comprometido en la pastoral, y él me decía, yo si hubiese ido el año que viene no volvía. Es decir, esto de la sensibilidad, yo no digo, la catequesis es metodológica, tiene sus exigencias, hay que respetarlo, pero esto de la acogida, ¿no? de recibir al otro, eso me parece que implica un cambio de actitud. Por eso la conversión a la cual nos invita Aparecida es un cambio de actitud pastoral, y un cambio de práctica pastoral, pero sobre todo de actitud pastoral. Y sumando, perdón, padre, y sumando lo que dice José, en los seminarios la parte pedagógica. Sí, sí. Que eso es fundamental. Cuando nosotros lo hicimos, ni existía, ni se sabía de qué se hablaba, y hoy nos damos cuenta, a partir de tantos años, que es, en este momento es esencial el tema pedagógico, porque las realidades son distintas. Nosotros somos distintos, mucho más la persona que quiere prepararse. Pues yo les diría, pongamos nuestra confianza en el Señor, el Espíritu sigue iluminando, dispongámonos y con fuerza, es decir, tenemos que entusiasmarnos con esto, no quedarnos en lo que no hacemos, sino en lo que podemos hacer, es decir, entusiasmarnos hacia adelante, con espíritu, beber en el pasado para aprender y tomar sabiduría y recordar nuestra historia, pero no quedarnos en el pasado. Es un tiempo nuevo, que hay que pensar las cosas de una manera nueva. Bebemos en el pasado la fuente que nos da sabiduría para el presente, retomamos nuestra identidad palotina, que es muy importante. La unión del apostolado católico no es una institución a la cual yo voy a pertenecer con un rito. Todos estamos llamados a ser unión del apostolado católico, todos. Algunos hacen un compromiso especial que llamamos compromiso apostólico. Es el Consejo Nacional el que, cuando uno pide, recibe el nombre del Consejo Nacional, pero más allá del acto, a Palotti no le interesaba mucho eso, le interesaba sentirte parte de la unión apostólica de la Iglesia, de la unión apostólica, desde el carisma palotino. Sintámonos palotinos, sintámonos movidos por ese espíritu, que es el espíritu apostólico, ¿no? Sí. Yo creo que nuestra relación con Dios siempre es recreativa, ¿no? Porque Dios te invita a, haciendo todas las cosas, a que ese encuentro íntimo con Él te lleve a recrearte. Porque si me invita a vivir una monotonía, a vivir siempre lo mismo, hay que ver si realmente es mi encuentro con Dios. Entonces, en la medida que me voy encontrando con Él, me invita a ir al encuentro con los demás, ¿no? Y en esto el tema de la parroquia, si bien tiene que ser la sede madre o la familia, ¿no? Justamente, yo cuando era chico, Iba a decir cuando era joven. uno identificaba a las personas que van a la iglesia y quiera o no una actitud negativa, como que te llamaba la atención. Entonces, en este sentido es que tomar conciencia de que evangelizamos no estamos dentro de la iglesia, dentro del templo, sino que también evangelizamos afuera con las pequeñas cosas, ¿no? O sea, y eso es una invitación también a la juventud, a los jóvenes de ahora, de que si bien en la iglesia es una institución, pero es también una familia, porque en mi familia uno encuentra la contención de la madre, el apoyo y la fortaleza del padre, y es eso lo que mayormente las familias actuales están muy heridas, ¿no? Y entonces se espera la contención de una madre, la fortaleza de un padre. Creo que eso podemos brindar nosotros en una comunidad parroquial. La iglesia es madre, ¿no? Decía Juan 23, madre magistra, madre maestra, ¿no? Pero la iglesia tiene que ser madre. Madre que recibe, madre que acoge, ¿no? Sin lugar a dudas. Y lo de la recreación, Pascua es eso. Pascua no es una fiesta al año. Miren que yo hago nueva todas las cosas. Pascua es recrearse. A ver, ¿a qué tenemos que morir y a qué tenemos que renacer? En la pastoral, ¿a qué tenemos que morir? ¿Qué tenemos que dejar y a qué tenemos que renacer? ¿A qué Dios le quiere dar vida nueva? ¿Qué tenemos que dejar para vivir vida nueva y entusiasmarnos con la vida nueva, ¿no? Vivir esa dimensión pascual de la vida, esa dimensión pascual de la pastoral, ¿no? José Rubén o René.
Santa Rosa, Santa Teresa. Mandan saludos nada más, el hermano Víctor. Sí. Un saludo para Víctor, entonces. Muchas gracias, Padre Rodolfo, muchas gracias por venir. Uno se va renovando y es verdad que a veces llegan bajones en nuestra historia, pero después la fuerza de la comunidad hace que uno remonte de nuevo. Yo recuerdo una conversación que tuvimos en el Centro de Espiritualidad ahí sobre el miedo del futuro, sobre el miedo de llevar adelante una comunidad, y vos contaste algo de el Papa Juan XXIII, cuando asumió que no conseguía dormir por la preocupación que cómo iba a llevar adelante la Iglesia, y hasta que un día le dijo: ¿por qué me preocupo si esto es tu Iglesia? Tienes que encargarte vos. Y yo estaba un poco preocupado en ese momento. Cuando escuché esto, hice mía esas palabras. ¿Para qué estás preocupado? ¿Por qué? Y la verdad que me dio una paz muy grande y una confianza, y el corazón como que se calmó y supo entregarse un poquito más. Y estos encuentros, estas conversaciones, estas reflexiones, como que nos hacen revivir. Y muchas gracias por este tiempo, muchas gracias, hermano, por seguirnos, por acompañarnos, y nos encomendamos a sus oraciones también. Así que juntos estamos caminando en esta iglesia y con todos ustedes. Así que muchas gracias por todos. Estamos realizando la novena a San Vicente Palotti, y el domingo vamos a cerrar con un compartir al mediodía después de la misa, unos choripanes. Nos faltan las bebidas, algo dulce para compartir. Conseguimos los chorizos y los panes. Así que, y muy importante, el asador también. Así que cumpleaños de Palotti, así que por eso. ¿Tienen flyers para compartir por celular, digamos, o computadora? Sobre la novena está circulando. No, sobre compartir. ¿Sobre los choripanes? No hemos hecho flyers sobre los choripanes. Mañana. Hemos hecho sobre la novena, sobre esto, sobre la misa, sobre la feria, pero los choripanes no. Así que parece que vamos a hacerlo. ¿No, César? Sí, no quiso posar con los choripanes en la mano, René, por eso, para la foto. Esto que decía René, dice que Juan XXIII los primeros días no podía dormir. Entonces, un día se despertó y dijo: para Juan, ¿quién es el jefe de la iglesia? ¿Vos? No, Jesucristo. ¿Y quién la conduce? ¿Vos? No, el Espíritu Santo. Y a partir de ahí nunca más tuvo insomnio. Como cuando se encontró con, él iba para el santuario Mariano en Italia, como esa, en el tren, el santuario de Italia, Mariano. No, el santuario Mariano, la Virgen de... Ay, que muy más joven tampoco se acuerda, mirá. Bueno, iba en el tren, Loreto, iba en el tren y paró en una estación y lo reconoció el jefe de la estación. Ha sido compañero de él. Bajó corriendo y le dijo: yo te dije que los dos íbamos a llegar a ser jefes. Muy bien, muchísimas gracias. A mí me hace mucho bien esto, y esperemos que el fuego del Espíritu nos ayude a todos, porque todos tenemos que dejarnos reanimar por el Espíritu, ¿no? Todos nos desanimamos y el Espíritu nos anima de repente y nos pone en movimiento.
Gracias.